Vamos a ver ahora algunas aplicaciones de cálculo exterior, principalmente al electromagnetismo, pero también al cálculo complejo. Así que vamos a empezar por esto último. Vamos a ver cómo podemos obtener el teorema de Cauchy-Ursat, que conocemos del análisis complejo, usando también el teorema de Stokes generalizado. Entonces, vamos a considerar una función en R2, una función de coordenadas x, y. La función f puede ser compleja, y vamos a hacer un cambio de carta en R2, pasando de las coordenadas x, y a coordenadas z, z conjugado, donde z y z conjugado se definen de esta manera. Bueno, esto es un posible cambio de carta. ¿Cómo quedaría entonces el diferencial de la función f? Bueno, el diferencial de la función f en la carta x, y en la carta de partida es la derivada de f respecto de x por el diferencial de x, más la derivada de f respecto de y por el diferencial de y. Pero el diferencial de x lo puedo escribir como la suma del diferencial de z más el diferencial de z conjugado. Reemplazo. Y del mismo modo el diferencial de y sale de restar el diferencial de z y el diferencial de z conjugado y dividir por y. Reemplazo también. Agrupo todo lo que tenga que ver con diferencial z. Tengo en cuenta que este i que divide lo puedo escribir como un menos i que multiplica, que está acá. Bueno, lo mismo hago con todo lo que está acompañando a diferencial de z conjugado. Lo cual me permite identificar a esta cantidad como la derivada de f respecto de z y a esta otra cantidad como la derivada de f respecto de z conjugado. Perfecto. Ahora voy a usar el teorema de Stokes en la siguiente situación. Tengo acá una región U de R2 y un borde de esa región, que es esta curva C. Voy a integrar sobre ese borde, que es una subvariedad unidimensional, de manera que puedo integrar sobre ella una 1 forma adecuadamente restringida a esa subvariedad. Bueno, esto que está acá es una 1 forma, es f diferencial z. Lo que me dice el teorema de Stokes generalizado, que la integral sobre el borde es igual a la integral sobre la región U de la derivada exterior de esta 1 forma, que me dará una 2 forma que se integra en una región de dimensión 2. Ahora, esto es lo que dice el teorema de Stokes, pero voy a expandir lo que tenemos acá, la derivada exterior de esta cantidad, sabiendo que la derivada exterior es nilpotente, es decir, no puedo venir a derivar acá, solo puedo derivar la f. ¿Y respecto de qué puedo derivar la f? Y solamente respecto de z conjugado. No la puedo derivar respecto de z porque si la derivo respecto de z tendría que acompañarla con un diferencial z, que se tendría que multiplicar con este y daría 0, porque el producto wedge de 1 formas iguales es idénticamente nulo. Entonces, en esta operación, lo único que puedo hacer es derivar f respecto de z conjugado y multiplicar por el diferencial de z conjugado. Entonces, vamos a considerar ahora una función de las que en el análisis complejo llamamos analíticas u holomorfas en la región U, incluyendo su borde C. Una función analítica u holomorfa es una función que tiene propiedades de diferenciabilidad, pero que además solo depende de z, no depende de z conjugado. Cuando hablamos de funciones analíticas, hablamos entonces de funciones que son genuinamente funciones de z, más que una mera función de dos variables x, y. Es decir, que son funciones de variables de las variables originales x, y solamente a través de la combinación que llamamos z. Por lo tanto, si f solo depende de z y no de z conjugado, esta derivada que está acá vale 0. Se anula entonces esta integral y lo que obtenemos es que para cualquier función analítica
en esta región, esta integral se anula. Y ese es el teorema de Cauchy-Boursat. Por cierto, ustedes saben que si f no fuera analítica, en algún punto de esta región, por ejemplo, la función f de z igual 1 sobre z no es analítica en el origen, ¿no? Y ustedes saben que en ese caso el resultado de esta integral no da 0, sino que da 2pi por i, ¿no? Bueno, entonces ustedes ven cómo de una forma muy sencilla hemos demostrado el teorema de Cauchy-Boursat basándonos en lo que sabemos del cálculo exterior y el teorema de Stokes generalizado. Vamos a definir ahora, para avanzar hacia un ejemplo en el electromagnetismo, vamos a definir un operador que se llama el operador estrella de Hodge, que a cada p forma le asigna una n menos p forma. Para definir este operador vamos a precisar aquí también de la existencia de un tensor métrico. Como quiero hacer una aplicación al electromagnetismo, necesito la existencia de un tensor métrico porque necesito usar esta operación. Entonces, ¿cómo se define la n menos p forma, que llamaremos la estrella de Hodge de la p forma beta? También se lo llama el dual de beta. Entonces me dan una p forma beta y con ella voy a definir una n menos p forma. Y la forma de definirla es esta que está acá, es decir, voy a indicar cuál es cada una de las componentes de esta n menos p forma. Entonces necesito n menos p índices, que los voy a rotular de esta manera, desde p más 1 hasta n. Entonces, ¿cuál es la componente? Es decir, dado un conjunto de n menos p índices, todos distintos, ¿cuál es la respectiva componente de la estrella de Hodge de beta? Bueno, esa componente se calcula de esta manera que está acá. 1 sobre p factorial, recuerden, p es el grado de beta, la raíz del determinante de la métrica, el símbolo de Levi-Civita, que es el símbolo que vale 1 menos 1, 0, vale 0 si hay algún par de índices iguales acá, es un símbolo que tiene tantos índices como dimensión tenga el espacio, y si dos índices son iguales vale 0, y si todos los índices son distintos, entonces el resultado será 1 si es un ordenamiento natural, es decir, 1, 2, 3, n, o permutaciones pares de ese ordenamiento natural, y si es una permutación impar valdrá menos 1. Entonces fíjense, este símbolo de Levi-Civita tiene n índices, y yo necesito un objeto que va a tener n menos p índices, y que se construye con beta, que tiene p índices. Entonces los índices de beta, que son p, los contraigo con los índices, los p primeros índices del símbolo de Levi-Civita. Ahora, claro, para hacer la contracción, estos índices de beta, que en principio estarían abajo, los tengo que subir. Y para subir índices preciso la métrica. En este caso preciso la métrica inversa, que es la que se escribe con los índices arriba. Entonces, el objeto beta con los índices subidos es en realidad este objeto, el que se construye subiendo cada índice con las componentes del tensor métrico. Entonces, J1 acá está contraída, hay una suma acá sobre J1, y el resultado de esa suma depende de I1, y me da entonces el primer índice, y así con cada índice aplico una métrica inversa para hacer esta operación de subir índices. Bueno, esto por ahora es nada más que una definición que establece una dualidad entre dos espacios de igual dimensión, porque fíjense que la dimensión de las p-formas, habíamos dicho, del espacio de p-formas, estaba dado por de cuántas maneras podíamos elegir p-índices distintos. Esos eran los grados de libertad que tenían las p-formas. Eran las componentes, es decir, definía en aquellas componentes que podíamos elegir libremente y el resto eran 0 o quedaban subordinadas a esas componentes que habíamos elegido. Entonces, la dimensión del espacio de p-formas
era el número de maneras de elegir P índices distintos entre N. Es sacar P bolitas de una bolsa que tiene N bolitas, es el combinatorio NP, pero como ustedes saben, el combinatorio NP es igual al combinatorio N-N-P. ¿Y eso qué quiere decir entonces para nosotros? Quiere decir que el espacio de las P formas tiene la misma dimensión que el espacio de las N-P formas. Y entonces acá estoy definiendo una dualidad, como decimos, entre estos dos espacios de igual dimensión. A cada P forma beta le hacemos corresponder una N menos P forma, que llamamos el dual de beta o la estrella de Foch de beta. Otra cosa que podemos decir acá es que en esta definición hay un P factorial acá abajo. Entonces fíjense que acá hay una contracción de los índices I1 hasta IP con los índices I1 y IP de beta. Y entonces, como beta es antisimétrico y como el símbolo de Levi-Civita es antisimétrico, en el fondo acá estoy repitiendo P factorial términos que van a dar el mismo resultado. Entonces puedo evitar repetir esos P factorial términos con el mismo resultado, ordenando los índices I1 y P de menor a mayor, es decir, poniendo la barra y suprimiendo el P factorial. Es decir, me basta calcular uno solo de esos términos, el que tiene el orden de menor a mayor, y multiplicar por P factorial para obtener los restantes. Entonces, al multiplicar por P factorial, simplifico con este 1 sobre P factorial. Quiere decir que también podemos calcular esto mismo de esta manera que está acá abajo. Bueno, entonces recordemos, ya lo hemos dicho, pero G y J con los índices arriba es la inversa de las componentes de la métrica. Es la matriz inversa de aquella matriz que se forma con las componentes de la métrica. Es decir, que vale esto. Y el símbolo de Levi-Civita, bueno, ya dijimos cómo está definido. Fíjense que acá el símbolo de Levi-Civita viene acompañado por la raíz del determinante de G. Nosotros vimos la clase pasada el volumen métrico, la n forma de volumen, toda n forma es un volumen, pero la n forma de volumen que quedaba asociada a la idea que la métrica nos da sobre lo que es el volumen. Y habíamos obtenido que las componentes de ese volumen métrico eran precisamente raíz de G 1 o menos 1, multiplicado por 1 menos 1. Perdón, hay un micrófono que está abierto. Bueno, gracias. Entonces, esto que estamos viendo acá, esta combinación de raíz de G por unos o menos unos, según sea el orden de los índices, son precisamente las componentes de esa n forma que corresponde al volumen métrico. Entonces, también podríamos decir que acá lo que está son las omega, si llamamos omega mayúscula al volumen métrico, lo que estamos viendo acá son las omegas I1 y N. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Bueno, una propiedad muy importante de esta operación de dualidad, y que en realidad es la propiedad que pretende obtener la definición que acabamos de dar de este operador estrella de Hodge. Lo que se pretende obtener con esta operación es precisamente esta propiedad. Es definir una n menos p forma, tal que multiplicada por una p forma me da esta contracción de índices entre alfa y beta, multiplicado por la forma de volumen métrico. Que esta propiedad es cierto, lo podemos demostrar ahora. Fíjense, acá escribí alfa en gris, para que ustedes vean que aquí escribí alfa sin el 1 sobre p factorial, porque usé el ordenamiento de menor a mayor de los índices de las componentes de alfa.
Y para el dual de beta, escribo entonces, usando también el ordenamiento de menor a mayor de los índices de beta, uso entonces esta expresión para las componentes de beta. Por lo tanto, escribo beta en azul, usando entonces esta expresión para las componentes de beta y multiplicando por los elementos de la base que corresponden, que son los elementos que se tienen que contraer con los índices que van desde p más 1 hasta n, que son los índices de las componentes de beta dual. Entonces tengo acá una p forma por una n menos p forma, me tiene que dar una n forma, y efectivamente aquí tenemos n elementos de la base dual, el resultado es una n forma, y queremos ver que todo esto que está acá adelante, en realidad esta raíz de g se va a combinar con esto para formar el omega, que lo que está acá adelante finalmente es esto que está acá. Entonces, vean ustedes que acá tenemos una suma múltiple, hay sumas sobre los índices J, hay sumas sobre los índices I, estos índices se suman con estos que están acá, estos índices I que se suman con estos otros. Pero fíjense que de toda esta suma múltiple, en particular, si nos concentramos en la suma sobre J, en esa suma sobre los J, los únicos términos que sobreviven son aquellos tales que J1, JP coincida con I1 y P. ¿Por qué? Porque J1, JP se contrae con estos índices. Por lo tanto, estos índices tienen que ser diferentes de estos otros. Si no, el símbolo de Levi-Civita se anularía. Ahora, estos otros son los mismos que están acá, en azul, que vienen del dual de beta. Y nuevamente, estos índices que están acá, para que todo esto no se anule, tienen que ser complementarios de los índices I1 y P que están acá en gris. Entonces, los IP más 1 y N tienen que ser complementarios de los J1, JP. Pero a su vez, los IP más 1 y N tienen que ser complementarios de los I1 y P. En consecuencia, el conjunto ordenado J1, JP tiene que ser igual al conjunto ordenado I1 y P. Entonces, podemos decir que en cada término de la suma múltiple sobre J, o de toda esta suma múltiple, corresponde a elegir un conjunto I1 y P. Si elijo un conjunto I1 y P en cada uno de esos términos de la suma múltiple, automáticamente quedan elegidos los J, que tienen que ser iguales a I1 y P. Y los otros índices, los IP más 1 y N, son los complementarios. Además, cada uno de esos términos de la suma múltiple viene acompañado con el elemento, con el volumen métrico, porque para cada uno de esos términos yo voy a tener acá todos los de X, todos los diferencial X, desde diferencial X1 hasta diferencial XN. Y voy a tener también el raíz de G, que me forma el volumen métrico. Entonces, bueno, ya está. Tenemos entonces que de todos los B supra J, los únicos que sobreviven son los B supra I1 y P, que quedan contraídos con estos. Y el resto es el volumen métrico, que es este resultado que está acá. Bueno, algunas propiedades de esta operación es que da el mismo resultado, y bueno, esto lo podemos contrastar con lo que acabamos de decir, da el mismo resultado obtener, multiplicar alfa, producto wedge con el dual de beta, o hacer beta, producto wedge con el dual de alfa. Bueno, para lo cual, en este caso, ambas tendrían que ser P-formas, ¿no? Ambas tendrían que tener el mismo grado, si no, esto no tendría sentido. Otra cosa que se puede hacer es tomarle el dual a una cero forma, la cero forma 1. Y el dual de una cero forma tiene que ser una n forma. El dual de una p forma es una n menos p forma. Bueno,
Pueden verificar usando la definición, es decir, bueno, poniendo acá una cero forma, es decir, una beta sin índices, y bueno, la cero forma igual a 1, pues ponen un 1 acá, y bueno, el resto es concluir que se obtiene el volumen métrico. Y la otra propiedad que pueden verificar es qué pasa si yo aplico 2 veces el dual. Bueno, si aplico una vez el dual, paso de una p-forma a una n menos p-forma. Si lo aplico otra vez, vuelvo a pasar a una p-forma. La pregunta sería, ¿vuelvo a la p-forma de partida o voy a otra cosa? Bueno, vuelvo a la p-forma de partida salvo por un signo. Y el signo depende del grado de la p-forma sobre la que estoy actuando, de la dimensión de la variedad, y como acá entró también en juego la métrica, depende del número de signos menos que tenga la métrica en su forma diagonalizada. La razón por la que aparece este -1 a la s está acá, pero digamos, se los dejo acá para que lo lean y lo piensen un poco más. Tiene que ver con cómo se forma el determinante de la métrica, porque fíjense, acá va al hacer la operación de dualidad 2 veces, va a aparecer un raíz de determinante de G por un raíz de determinante de G. Es decir, va a aparecer el módulo del determinante de G en realidad. Pero con las métricas inversas que se usan para subir índices, y este símbolo de Levi-Civita, va a aparecer un determinante de G. Porque el determinante de una matriz es de una matriz de n por n, es un producto de términos de n factores cada uno, con signos alternados, digamos que esos signos alternados los va a dar el Levi-Civita. Así que con esas métricas que van a usar para subir índices, se va a ir formando el determinante, no el módulo del determinante de la métrica. Y entonces ahí, si la métrica es definida positiva o no, bueno, puede haber un problema con un signo. Entonces, eso es lo que está explicado acá. Porque les va a quedar finalmente esto. Bueno, no importa entonces, más allá de que esto ustedes lo verifiquen o lo vean en algún ejercicio de la práctica, vamos a ver entonces un ejemplo de la física donde podemos aplicar todas estas cosas y ver entonces de qué manera este tipo de cálculo o de notación compacta nos ayuda a veces a resolver cosas que tal vez nos hubiera llevado más tiempo usando la notación de índices habitual. Bueno, ya lo dijimos otras veces, el tensor de campo electromagnético es una dos-forma. Las componentes del tensor de campo electromagnético son derivadas de las componentes del cuadripotencial. El cuadripotencial es una unoforma, y entonces lo que esto muestra es que el tensor de campo es la dos-forma derivada exterior de A. Si le calculamos el dual a esta dos-forma F, tengo que usar el Levi-Civita de una variedad de 4 dimensiones, que es el espacio-tiempo. Entonces, bueno, como vamos a estar pensando en el espacio-tiempo, los índices los voy a etiquetar no desde 1 hasta 4, sino desde 0 hasta 3. Entonces, esta es la definición que vimos para el dual, y les dejo a ustedes que vayan haciendo la cuenta y obtengan que el tensor dual, que ya lo habrán visto en electromagnetismo, por supuesto, es este que está acá. Donde, claro, hay que subirle los índices al tensor de campo electromagnético. Si estamos en Minkowski y usamos la base cartesiana, lo único que va a pasar al subir estos índices es que a lo sumo cambia un signo. Pero en general, si estamos en un espacio con una métrica no trivial, o si estamos en el espacio-tiempo de Minkowski, pero trabajando con otra carta, bueno, hay que tener cuidado, hay que ver cómo se suben los índices, es decir, cómo las componentes del tensor métrico inverso afectan a esta operación de subir índices.
Para hacer un ejemplo de cómo se hace esta cuenta, si yo elijo acá k igual a 0 y l igual a 1, entonces aquí tengo que poner k igual a 0 y l igual a 1. Y entonces para IJ solo me queda la posibilidad de que valgan 2 y 3, o 3 y 2, cualquiera de las dos posibilidades. Entonces me queda 1 sobre 2 factorial por raíz del módulo del determinante de la métrica. La primera posibilidad, epsilon 2301, contraído con F23. La segunda posibilidad, epsilon 3201, contraído con F32. Pero el tensor de campo es antisimétrico, es una dos forma. Así que F23 y F32 son iguales salvo por el signo. Y lo mismo pasa con epsilon 2301 y epsilon 3201. Son iguales salvo por el signo. Entonces estos dos términos son iguales. Puedo escribirlos como dos veces el primero. Ese factor 2 me cancela el 1 sobre 2 factorial. Y el primero, epsilon 2301, da 1 porque es una permutación par del orden natural. Entonces ahí tengo la primera componente. La primera componente, la componente 0,1 del tensor dual, es raíz de G F23. Bien. Ahora vamos a hacer esta operación, que en realidad yo la voy a hacer ahora acá, pero en realidad ya sabemos cuánto da. Porque ya sabemos esto. Aquí podríamos poner F producto wedge con el dual de F. Y nos va a dar algo proporcional al volumen métrico del espacio-tiempo de Minkowski si es que queremos trabajar allí. Y el coeficiente va a ser la contracción FF. Bueno, vamos a ver si efectivamente obtenemos eso, haciéndolo a mano, a ver qué pasa. Entonces digo, bueno, quiero multiplicar F por su dual, me va a dar una 4 forma, porque F es una 2 forma y el dual de una 2 forma en un espacio-tiempo de dimensión 4 es una 2 forma también. A F lo escribo usando el ordenamiento de menor a mayor, entonces aquí no va ningún 1 sobre 2 factorial. Lo escribo así entonces. Y tengo que multiplicar por el F dual que acabo de calcular. Y entonces, bueno, lo voy a dejar acá expresado. Ya sé que el primer término, la componente 0,1, vale raíz de G por F23. Entonces aquí escribí raíz de G por F23, primer término, y después seguirán otras cosas. Entonces, este término que tiene dx0 por dx1, cuando se multiplique con lo que está acá adelante, solamente va a dar distinto de 0 para aquel término que tenga dx2, dx3, o dx3, dx2. No hay otra posibilidad. Son solamente esas dos posibilidades. Entonces, eso me va a ir haciendo aparecer, por ejemplo, para el primer caso, para dx2, dx3, me hace aparecer, bueno, como ordené IJ de menor a mayor, no tengo la posibilidad de elegir I igual a 3 y J igual a 2. Solo tengo la posibilidad de elegir I igual a 2 y J igual a 3. Y entonces ahí estamos, ¿no? Me quedó entonces dx0, dx1, dx2, dx3. Estos dos los puedo pasar a través de dx0 y dx1 para ponerlos atrás. Y como pasan a través de dos factores, no cambia el signo. Y bueno, listo, acá se me formó el ómega. Y aquí se me empieza a formar el resultado que esperábamos. Si sigo haciendo lo mismo con los restantes términos, van a quedar todos los términos de esta sumatoria. Cada término viene multiplicado por un elemento, por un volumen métrico. Bien. Si ustedes están trabajando en Minkowski y tienen que calcular el dual de F o de cualquier dos forma, como cualquier dos forma se va a desarrollar en productos de unoformas de la base coordenada, estas son la base coordenada en la carta cartesiana, en la carta que solemos usar en el espacio-tiempo de Minkowski. Entonces es bueno tener esta tabla, tener ya a mano el cálculo hecho para los elementos de la base. Entonces cualquier dos forma lo desarrollo en la base cartesiana, y como ya sé cómo calcular el dual de la base cartesiana, bueno, ya está. Así que conviene tener a mano
esta tabla. Vamos a ver cómo obtener la acción del campo electromagnético, las ecuaciones de Maxwell a partir de la acción del campo electromagnético en lenguaje geométrico. Esto que está acá no es otra cosa que la acción del campo electromagnético libre, ¿no es cierto? Si yo integro esta cuatro forma, ustedes saben, f mu nu, f mu nu, o fij, fij, es proporcional a e cuadrado menos b cuadrado, o a e cuadrado menos c cuadrado b cuadrado, según el sistema de unidades que estén usando. En el sistema internacional es proporcional a e cuadrado menos c cuadrado b cuadrado. Quiere decir que esta cuatro forma, salvo por una constante que hay que ajustar, es precisamente el integrando de la acción electromagnética de campo electromagnético libre. Después tendremos el término de interacción con las cargas. Entonces acá está. Esta es la acción de campo electromagnético libre. Esta es la constante que hay que ajustar. Ya lo hemos mencionado esto en las clases de repaso de relatividad especial, pero ahora estamos escribiendo la misma acción en lenguaje geométrico. Y este sería el correspondiente término de interacción con las corrientes, con las cargas, las densidades de cargas y sus movimientos. Su densidad de corriente. Fíjense, el dual de J es una unoforma, que se forma con la densidad de carga y la densidad de corriente. El dual de J es una treforma en el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Por la unoforma A, bueno, esto es el término de interacción, porque ya sabemos que esto que está acá, nuevamente viniendo a esta propiedad, sería la contracción del cuadripotencial con la cuadricorriente por el elemento de volumen. Y ustedes saben que el término de interacción, campo cargas, es de la forma AIJI, la contracción de A del cuadripotencial con la cuadricorriente. Entonces, en lenguaje geométrico, es esto que está acá. Bueno, ¿será útil escribir las cosas así? Bueno, yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio en electromagnetismo de variar la acción electromagnética para obtener las ecuaciones de Maxwell. Pero lo vamos a hacer acá y espero que perciban la sencillez que tiene esto y cómo llegamos rápidamente a las ecuaciones de Maxwell. La variable dinámica de esta acción es el cuadripotencial. Entonces tenemos que variar la acción respecto del cuadripotencial. El cuadripotencial lo encuentro dentro de F, tanto acá como acá, porque F es la derivada exterior de A. Entonces, bueno, si me aceptan como es usual, que eso ya lo hemos estudiado en mecánica, que la variación y la derivación conmutan, es decir, la variación de la derivada de A es la derivada de la variación de A, entonces yo tengo que variar acá y me encuentro entonces con esto. Pero claro, tengo un producto, tengo que ir ahora a variar en el otro factor del producto. Entonces, en el otro factor tengo F por el dual de la derivada exterior de la variación de A. De vuelta hice acá la conmutación. Y ahora acá voy a usar una propiedad que acabamos de ver, que es esta propiedad número 1, de intercambiar los factores y de pasarle el dual al primer factor, que va ahora al segundo lugar. Entonces hago eso, está acá. Me queda esta expresión en verde. En el término de interacción, ¿dónde encuentro el potencial? Y lo encuentro limpito acá, así que variar el término de interacción es muy fácil, me da esto. Y ahora, acá, entonces, lo que obtuve en la acción del campo libre son dos términos iguales. Se me simplifica el 2 que tenía aquí adelante. Me queda menos 1 sobre mu 0 por c,
la variación de A producto wedge con la derivada exterior, ¿qué hice acá? Hice una integración por partes, ¿no? Hice una integración por partes para pasarle el D al dual de F. Y tiré el término de borde. ¿Está bien? Eso también es parte del usual para sacar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Así que bueno, ahí estamos. Hice la integración por partes y tiré el término de borde. Ustedes dirán, pero tenía que cambiar el signo en ese caso. Bueno, atención, no, porque acá estaba derivando una 1 forma, así que tienen que recordar cómo son las reglas para la derivada exterior de productos de formas, cuando hay una forma de grado impar. Entonces, por eso el signo quedó igual. Y luego, entonces, como está acá también la variación de A, la saqué de factor común y me quedó este término. Entonces, acá está el término de borde que no nos interesa. Entonces, las ecuaciones de Lagrange dicen que, bueno, la dinámica del sistema corresponde a aquellas ecuaciones que hacen que la primera variación de la acción sea cero. Y entonces, lo que tiene que dar cero es esto que está acá. Esto es, tenemos estas ecuaciones. Por otro lado, estas son las ecuaciones dinámicas, las que salen de variar la acción. Por otro lado, como f es exacta, la derivada exterior de f es cero. Y acá tenemos un conjunto de ecuaciones que son las que llamamos las ecuaciones de Maxwell. Ustedes saben que las ecuaciones de Maxwell tienen una parte de ecuaciones que no tienen fuentes, divergencia de B igual a cero, rotor de E igual menos de B a de T, son ecuaciones sin fuentes. Y está el otro juego, que es el de las ecuaciones con fuentes. Divergencia de E igual ρ sobre epsilon 0, rotor de B igual mu 0 por J, más, etc. ¿no? Bueno, estas son las ecuaciones con fuentes. Y estas son las ecuaciones sin fuentes que habitualmente las usamos para definir los potenciales. Bueno, entonces los personajes son el F, ya lo hemos escrito antes, el potencial descompuesto así, como el potencial escalar y el potencial vector, la densidad de corriente, ρ por C, J vector. Y fíjense una cosa interesante, entonces ya tenemos escritas acá las ecuaciones de Maxwell en lenguaje compacto, obtenidas muy fácilmente a partir de un principio variacional, y muy fácilmente porque hemos usado el lenguaje compacto, lenguaje geométrico. Una cosa más interesante para ver acá es la ecuación de continuidad, la ecuación que corresponde a la conservación de la carga. En las ecuaciones dinámicas, que son este sector de las ecuaciones de Maxwell, si yo tomo derivada exterior en ambos miembros, el miembro de la izquierda me da cero, me da idénticamente nulo, no importa si la f es solución o no de estas ecuaciones. Cualquiera sea la f, es simplemente por la nilpotencia de la derivada exterior. Si yo tomo derivada exterior sobre esta ecuación, el miembro de la izquierda me da idénticamente nulo. Por lo tanto, el miembro de la derecha, para que esta ecuación tenga sentido, tiene que tener esta propiedad, que es la ecuación de continuidad, que corresponde a la conservación de la carga. Es decir, las únicas fuentes admitidas por las ecuaciones de Maxwell son fuentes conservadas, porque si no lo fueran, las ecuaciones de Maxwell carecerían de sentido, no tendrían solución. Es una condición necesaria para las ecuaciones de Maxwell que las cargas se conserven, que valga la ecuación de continuidad para la distribución de carga corriente. Bueno, si estuviéramos en Minkowski, entonces, usando la carta cartesiana, directamente, bueno, la identificación entre las componentes cartesianas del tensor de campo es esta que todos conocemos, la identificación con las componentes del campo eléctrico y con las componentes del campo magnético. Y bueno, si nos interesa entonces, con esta identificación con E y con B,
evaluar cuánto vale el integrando que tenemos en la acción, bueno, los dejo para ustedes que lo hagan, pero va a dar esto que está acá. Y con respecto al dual de J, teniendo en cuenta que J es este que está acá, bueno, da estas tres formas. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, porque ustedes dirán, bueno, pero esto no deja de ser formal. Está bien, formalmente salen muy fáciles las ecuaciones de Maxwell en este lenguaje. Ahora, a mí me interesa resolver problemas. Para resolver problemas es útil este lenguaje. Entonces vamos a resolver un problema. No sé si en el curso de electromagnetismo ustedes han visto guías de ondas, porque a veces se ve y a veces no se ve. Cuéntenme un poco, así hacemos un poquito de descanso y ustedes me cuentan si saben o no qué es una guía de onda. Yo creo que no lo vi. Ajá. No, yo tampoco, no me suena. Bueno, una guía de onda es un tubo de paredes metálicas por donde se conduce una onda. Básicamente es eso. A veces ese tubo en realidad es coaxial, es decir, hay un metal por adentro y un metal por afuera, como el cable de antena, el cable coaxial de antena de televisión. Pero lo esencial es eso, es que hay una geometría esencialmente cilíndrica, es decir, cilíndrica, ¿no? No hace falta que la sección sea un círculo, ¿no? Puede ser una sección rectangular como la que está acá dibujada, pero es un tubo por donde viaja una onda. Entonces, bueno, para que la onda se acomode al tubo, se tiene que cumplir cierta relación de dispersión entre la frecuencia y el número de onda. En fin, es algo que vamos a ver entonces a resolver acá. Pero bueno, es una pena que no hayan visto esto en electromagnetismo, porque entonces podrían juzgar cuál es la dificultad del problema en el lenguaje usual y cuál es la sencillez que adquiere el problema en este otro lenguaje. Bueno, no importa, entonces déjenme ver. La cuestión es que queremos resolver una configuración de campo electromagnético dentro de una cavidad abierta en las puntas. Es un tubo que está abierto en las puntas, entonces yo puedo inyectar desde una punta una onda electromagnética que viaje por el tubo y que salga por la otra punta. Es lo que pasa también en una fibra óptica, nada más que una fibra óptica no tiene paredes metálicas. Entonces, claro, yo voy a proponer en realidad una configuración particular, un modo particular, así se llaman, modos, donde el campo eléctrico es perpendicular a la dirección del tubo, que es la dirección Z acá. Y el campo magnético está en la dirección Z. Entonces, déjenme buscar una solución de esta naturaleza. Lo que vamos a ver enseguida es que una solución de esta naturaleza no se propaga a lo largo de la guía, pero inmediatamente voy a usar una transformación de Lorentz para encontrar una solución propagante. Con lo cual también de paso les voy a mostrar cómo se generan las transformaciones de los campos E y B. Bueno. Entonces, lo que voy a proponer es un campo F, un tensor de campo F, que por cierto tiene que ser exacto, es decir, tiene que tener la propiedad de poderse escribir como la derivada de un potencial. Entonces lo voy a escribir así. Voy a decir, voy a estar buscando una solución que va a variar con Tx. Es una posible configuración, por eso estoy hablando de que voy a encontrar uno de los posibles modos que pueden ocurrir en una guía de ondas. Si ustedes lo hubieran estudiado en electromagnetismo, hubieran estudiado el catálogo completo de modos. Entonces, si yo elijo proponer como solución para las ecuaciones de Maxwell esta configuración,
estoy automáticamente cumpliendo con que la derivada exterior de f tiene que dar 0, porque si vengo a derivar acá, por nilpotencia me da 0, si vengo acá también, pues ya está. Entonces se cumple con esto. Es más, está a la vista quién es el cuadripotencial. El cuadripotencial es la función u multiplicado por el diferencial i. Bueno, si desarrollo el diferencial de u, y teniendo en cuenta que elegí proponer como solución una u que depende de t y de x nada más, entonces me queda la derivada de u respecto de t por diferencial t, más la derivada de u respecto de x por diferencial x. Y como yo sé que la componente ty del tensor de campo tiene que ver con el campo eléctrico en la dirección y, y la componente xy del tensor de campo tiene que ver con la componente z del campo magnético, puedo hacer directamente ya la identificación entre los campos y la derivada del potencial. Ahora le tengo que tomar el dual a este campo que está acá, y entonces tengo que tomarle el dual a diferencial t por diferencial i y a diferencial x por diferencial y. Me voy a la tabla y saco el dual. Es esto que está acá. La tabla estaba hecha no para diferencial t, sino para c diferencial t, que es x0. Por eso aparece acá este menos 1 sobre c. Y a este dual de f, para meterlo en las ecuaciones de Maxwell, que van a ser ecuaciones de Maxwell en vacío, porque no hay fuentes dentro del tubo, dentro de la guía de ondas, para meterlo en las ecuaciones de Maxwell le tengo que tomar la derivada exterior al dual de f. Entonces ya calculé el dual de f porque usé la tabla, ahora tomo la derivada exterior. A esto que está acá no lo puedo derivar respecto de z ni respecto de x, porque ya tengo acá diferencial z, diferencial x. De todos modos, 1 dependía de z, pero u dependía de x, no puedo derivarlo respecto de x, solo me queda derivarlo respecto de t, y me sale este primer término. Derivo respecto de t y ahora tengo una derivada segunda respecto de t, multiplicado por diferencial t. En el segundo término pasa otro tanto. A u lo puedo derivar respecto de t y de x, bueno, pero respecto de t no, porque ya hay un diferencial de t acá. Me queda derivarlo respecto de x. Y entonces aquí me quedó la derivada segunda de u respecto de x 2 veces. ¿Y qué elemento tengo acá? dt de z de x. Acá de x de t de z. Es el mismo, nada más que están intercambiados algunos personajes. Entonces los ordeno adecuadamente y los saco de factor común. Entonces lo que me queda, fíjense que para ordenar, bueno, por ejemplo, si yo quiero mandar el diferencial t adelante, tengo que pasar por encima del diferencial x, cambia un signo. Pero acá, de z y de x, los tendría que reordenar, como de x de y cambia otro signo. Es decir, en cada término cambia un signo, y entonces finalmente, como esto está igualado a 0, no cambia nada. La derivada exterior de f dual tiene que ser 0. Y entonces lo que tiene que ser 0, como este elemento salió de factor común, lo que tiene que ser 0 es menos 1 sobre c derivada segunda de u respecto de t 2 veces. Acá había un c, por eso aquí quedó un c cuadrado, más la derivada segunda de u respecto de x 2 veces. Eso es lo que tiene que ser 0. Es la ecuación de onda. Está perfecto entonces. El potencial tiene que cumplir con la ecuación de onda. Claro. Bueno, llegamos muy rápido a la ecuación de onda. Además, como estamos en una cavidad, tenemos que cumplir con condiciones de contorno. El campo tangencial, y como el campo tiene esta dirección y, en la tapa de arriba de la cavidad y en la tapa de abajo hay una componente tangencial sobre la tapa metálica que se tendría que anular para cumplir con las condiciones de contorno de los conductores ideales. Entonces, en x igual a 0 y en x igual a a, EI tiene que ser 0. Esa es la condición de contorno. Entonces, resuelvo esta ecuación sujeta a esta condición de contornos que me va a imponer entonces estos senos de npi sobre ax. Y bueno, y en general propongo la solución como e a la i omega t por el seno, bla, 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 para cumplir con la condición de contorno, meto esto acá y entonces me sale que la omega tiene que ser npi sobre ac. ¿Qué es esto que obtuvimos? Es una onda estacionaria que rebota entre las paredes. No hay propagación en z, no hay e a la i kz.
la configuración que yo propuse me da una onda estacionaria que rebota entre las paredes sin propagarse en Z. Hay una dependencia en X, entonces hay un viaje de ida y vuelta en X formando nodos sobre las paredes y eventualmente otros nodos en el medio, dependiendo de cuánto valga N. Bien, ahora si yo quisiera obtener una solución propagante, ¿qué puedo hacer? Cambiar de sistema de referencia, mirar esta misma configuración que no se propaga desde un sistema de referencia que se mueve a lo largo de la guía. Entonces, tomo la forma que tiene F y digo, me voy a hacer una transformación de Lorentz a lo largo de Z. Entonces, el viejo T ahora se puede escribir de esta manera en términos de las nuevas coordenadas T' y Z'. Estoy escribiendo la transformación de Lorentz. El Z, el viejo Z, se escribe así. X e Y son las coordenadas transversales en este caso, y entonces no cambian. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Dónde tengo estas variables T y X? Y bueno, E sub I y B sub Z dependen de T y de X. Entonces ahí habrá que reemplazar X por X', y el T habrá que reemplazarlo por esto. Pero además tengo la base. Acá tengo un diferencial T, que va a cambiar. Tengo un diferencial I que no va a cambiar, un diferencial X que no va a cambiar. Entonces tengo que cambiar aquí también. Entonces tengo que diferenciar la transformación de Lorentz de T para obtener esto. Y reemplazar diferencial T en este lugar. Y voy a generar dos términos asociados a E sub I. Un primer término asociado a E sub I es el término que multiplica a diferencial T', diferencial I'. Es el campo E sub I en el sistema primado, que como vemos me da igual a gamma por E sub I. Es la forma en que se transforma, en este caso, el campo transversal eléctrico. Pero claro, esta transformación de diferencial T me hizo surgir este otro término, que lo tengo que leer como un campo magnético en X, porque es la componente ZI del tensor de campo en el nuevo sistema de referencia. Hay un campo magnético transversal a la dirección del movimiento, que es este que está acá, y que es proporcional a E sub I, al campo eléctrico transversal. Y finalmente, el último término quedó igual, con lo cual el campo longitudinal magnético no se alteró. Bueno, creo que podemos hacer acá el intervalo y después contarles qué pasa con el vector de Poynting dentro de la guía de ondas. Así que hacemos un intervalo hasta las 4:05, ¿puede ser? Entonces ya vemos cómo, simplemente viendo cómo cambia la base de formas, la base del cotangente, en este caso estamos desarrollando la dos forma F, cómo cambia la base ante una transformación de Lorentz en el espacio-tiempo de Minkowski, automáticamente vemos también cómo cambian los campos, sabiendo que los campos son los coeficientes de los elementos de la base. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el vector de Poynting. El vector de Poynting en la configuración original, el vector de Poynting siempre es el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético. En la configuración original, ese producto me daba en X. Es decir, lo que tenía era una onda rebotando en X, precisamente por eso aquí estaba el seno de nπ sobre AX. Entonces tenía una onda rebotando en X, una onda que iba y venía, es decir, un vector de Poynting que oscilaba entonces en cada punto de la cavidad, pero siempre dirigido en el sentido del eje X. Ahora, al pasar a un sistema de referencia que se está moviendo, voy a ver una componente del vector de Poynting a lo largo del eje Z, del eje de la guía.
Esto es, hay una energía entretenida en la guía, ¿no? Es decir, yo la veo en reposo, en el sentido de que no se propaga a lo largo de la guía, pero está ahí rebotando. Pero si veo la misma configuración desde un sistema de movimiento, que a los efectos de mirar la guía, como la guía la imagino infinita, es la misma guía, es decir, yo no estoy viendo la guía moverse, entre comillas, lo digo, ¿no? Es decir, estoy diciendo que así como obtuve una solución donde la energía no se propaga a lo largo de la guía, tiene que existir otra solución donde la energía se propague, simplemente porque si yo le aplico la transformación de Lorentz a esa primera solución, obtengo una solución propagante. Y las ecuaciones de Maxwell son invariantes ante transformaciones de Lorentz. Entonces esa solución propagante es parte del conjunto de soluciones de las ecuaciones de Maxwell. Y en efecto, cuando hago la transformación a ese otro sistema de referencia, veo que me aparece entonces, lo que es importante acá es esto, que me aparece una componente de campo magnético en la dirección X. Y entonces esa componente de campo magnético en la dirección X, con la componente de campo eléctrico en la dirección Y que ya tenía, me da una componente Z a este producto vectorial. Es decir, me aparece una componente Z del vector de Poynting. Y viendo entonces qué forma tiene B'X y E'I, el resultado que da para la componente Z del vector de Poynting es esto que está acá. Fíjense que a pesar de que epsilon i oscila, el cuadrado es siempre positivo. Entonces el signo de esta componente Z del vector de Poynting es siempre, no cambia. Bueno, vamos a ver otra cosa más. ¿Qué pasa con la fase de la onda? ¿Qué pasa con este omega que está acá? ¿Qué pasa cuando me cambio de sistema de referencia? Y entonces cambia el T, que cambia de esta manera. Bueno, entonces en la fase de la onda, omega t se convierte en omega gamma, gamma es el gamma de la transformación de Lorentz, t' menos b sobre c cuadrado sobre z'. B, por supuesto, es la velocidad de la transformación de Lorentz. Y entonces lo que veo acá es que el factor que acompaña a t' es omega gamma. Esa es la nueva frecuencia, la frecuencia que se ve en el sistema primado. Omega prima entonces es omega gamma. Y en el sistema primado, porque hay transmisión a lo largo del eje Z, hay propagación a lo largo del eje Z, veo también un número de onda. Veo un K que acompaña a Z'. ¿Cuánto vale ese K? Y vale omega por gamma B sobre C cuadrado. Este es el valor del número de onda componente Z. Y entonces, entre esa frecuencia o energía y este número de ondas o cantidad de movimiento, hay una relación de dispersión. Si hago esta combinación me da, bueno, simplemente tomando acá cuánto vale K'Z al cuadrado, y usando que gamma cuadrado, bueno, que gamma cuadrado es 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado a la menos 1, me sale entonces que esta combinación de omega prima cuadrado y K prima cuadrado me da el omega cuadrado que tenía en el sistema de partida donde no había propagación de energía a lo largo de la onda. Esta relación de dispersión es lo mismo que el invariante energía-cantidad de movimiento para una partícula. La velocidad de fase. La velocidad de fase es el cociente entre la frecuencia y el número de onda. Eso me da c cuadrado sobre la velocidad del sistema de referencia nuevo. Y la velocidad de grupo es la derivada de la frecuencia respecto del número de ondas tomado de la relación de dispersión. Tomado de acá. Este omega cuadrado es este numerito que está acá, habíamos dicho. Bueno, entonces despejo omega prima en función de K', hago esta derivada y el resultado va a ser la velocidad B. Es decir, la velocidad de grupo para esta configuración, que me da propagación de energía en un sistema de referencia que se mueve con velocidad V respecto de aquel sistema de referencia donde la energía no se propagaba, la velocidad de grupo es la velocidad V del sistema de referencia
a donde me tuve que parar para ver la propagación de energía. Fíjense que la velocidad de grupo es menor que la velocidad de la luz entonces, pero la velocidad de fase es mayor que la velocidad de la luz. Entre la velocidad de fase y la velocidad de grupo está esta relación. Bueno, muy bien. Hasta aquí quería llegar con los ejemplos. Y ahora vamos a pasar a un tema totalmente diferente. Habíamos dicho hace un par de clases que nuestro objetivo era derivar tensores en general, y por ahora nos hemos conformado con derivar p-formas. Hemos visto que hay una operación de derivación de p-formas que es consistente con el carácter geométrico que queremos que tenga el resultado. La derivada exterior de una p-forma me da una p más 1 forma, bueno, me da un objeto geométrico, entonces estamos bien. Ahora, a mí me gustaría derivar vectores, ¿no? A todos nos gustaría derivar vectores. Nos gustaría definir una derivada direccional de vectores. Esto es, ¿cómo cambia un campo vectorial cuando me muevo en la dirección de otro campo vectorial? ¿Cuál es la derivada de un vector u en la dirección de un vector b? Como está acá dibujado. Acá está en rojo el campo vectorial u y en azul el campo vectorial b. Si me muevo a lo largo de b, si yo parto de un punto P y me desplazo un delta lambda en la dirección de b, tomando para delta lambda el parámetro de la curva que queda definida, cuyo vector tangente es b. B es la derivación respecto de lambda. ¿Puedo definir ese vector? Quiero decir, ¿puedo definirlo sin agregar nuevas estructuras a la variedad diferenciable? Exclusivamente con las estructuras que tenemos hasta acá, que es la estructura de cartas, etc. ¿Podría definir la derivada de un vector respecto de otro? Bueno, ustedes dirán, bueno, pero toda la vida hemos derivado vectores. Por ejemplo, cuando yo digo que tengo una partícula moviéndose, tengo un vector posición que está cambiando en el tiempo. Ese vector posición lo derivo respecto del tiempo. ¿Qué tiene de extraño derivar vectores? Bueno, un momento, vamos a ver qué es lo que tiene de extraño. La idea de derivada siempre se basa en la idea de cociente incremental. Entonces, la idea básica sería la de tomar el vector u en el punto P, esto es, en el valor que el parámetro lambda tiene en P, u en lambda P, compararlo con el vector en aquel punto de la curva definida por B, que tenga parámetro lambda P más delta lambda, sería este punto, hacer la diferencia y dividir por delta lambda. Cuando delta lambda tienda a 0, bueno, tendré la derivada de u respecto de lambda. ¿Cuál es el problema? El problema es que el vector u de lambda p vive en el espacio tangente a p. Y el vector u en lambda p más delta lambda vive en otro espacio tangente. Es este otro vector. Yo no puedo restar vectores que pertenecen a espacios tangentes diferentes. Entonces, si esto les resulta extraño, lo que sucede es que cuando en el espacio euclidiano hacemos derivaciones de vectores, inclusive en el espacio-tiempo de Minkowski, en realidad, a pesar de que los vectores están en puntos diferentes y por lo tanto en espacios tangentes diferentes, hay una forma de identificar esos espacios tangentes diferentes, porque hay coordenadas cartesianas, que son coordenadas privilegiadas, y entonces lo que yo hago es restar coordenadas cartesianas entre sí. La coordenada cartesiana, la componente cartesiana del vector u, la resto en P con la componente cartesiana respectiva del vector u en el punto desplazado. Y esa es una manera de identificar entonces estos espacios, pero
estos espacios tangentes, pero eso lo puedo hacer simplemente porque tengo coordenadas privilegiadas que me permiten definir esa identificación. En general no tengo ese tipo de coordenadas, todavía no tengo ninguna carta privilegiada hasta aquí, entonces esta operación no hay forma de hacerla. Entonces, ¿cómo hacemos una resta de vectores que están en dos espacios tangentes diferentes? ¿Cómo damos sentido al cociente incremental? Para dar sentido al cociente incremental hay que establecer algún tipo de relación, por ejemplo, el que usábamos con las coordenadas cartesianas, pero no tenemos ese tipo de relación. La idea es encontrar en el espacio tangente a P un vector que represente a este vector que está en otro espacio tangente. Entonces tenemos que elegir en el espacio tangente a P un vector que lo llamaremos U sub delta lambda en P, que va a ser el representante del vector U en lambda de P más delta lambda, es decir, que va a ser el representante de este otro vector. Este vector es este vector. Entonces, necesitamos alguien que lo represente en P. Tenemos que dar una definición, un procedimiento, y queremos dar un procedimiento que se pueda hacer sin agregar nueva estructura a la variedad. Bueno, si yo me invento un procedimiento de ese tipo, después entonces haré la diferencia, en el cociente incremental, la diferencia no entre estos dos vectores que están acá dibujados, sino entre este vector y el representante de este otro en P. Lo que voy a hacer es esta otra diferencia, pero me tengo que inventar el representante. Y eso va a dar lugar a la definición de una derivada que se llama la derivada de Lie y que vamos a ver enseguida. Entonces, para inventarme el representante, vamos a hacer un procedimiento que se llama el dragueo de Lie. Dragueo es una palabra que viene del inglés, la podemos traducir como el arrastre. Lo que vamos a hacer es un procedimiento para arrastrar esta línea de campo que pasa por lambda P más delta lambda, para arrastrar esta línea de campo hasta el punto P. Y entonces generar ahí una curva, y al vector tangente a esa curva, definirlo como el representante que estamos buscando. El procedimiento es el siguiente. Sobre las líneas azules corre el parámetro delta lambda. Entonces, sobre la línea roja de abajo, tomo un valor de delta lambda en todas las líneas azules igual. El delta lambda que me lleva en particular hasta P acá, pero para ese mismo delta lambda puedo venir a parar a otro punto. Recuerden que delta lambda no es ninguna longitud ni nada que se le parezca. El delta lambda en esta otra línea azul puede llevarme, por ejemplo, a este punto. Y entonces, desplazándome así en delta lambda, siempre partiendo de la línea roja de abajo y desplazándome en delta lambda por todas las líneas azules, voy a construir una sucesión de puntos, que es esta línea punteada en rojo. Entonces, esta línea punteada en rojo se va a convertir en una curva en todo derecho si además le asignamos un parámetro. Un parámetro que vamos a llamar mu estrella. Cuando tengamos asignado ese parámetro mu estrella, este representante en P, este U sub delta lambda, lo vamos a definir como la derivada respecto de mu estrella sobre esta curva. Entonces, lo que vamos a definir como el parámetro mu estrella es un parámetro que varía desde P hasta Q, lo mismo que el parámetro mu del campo U original varía desde R hasta S. Es decir, no solo me llevo, arrastro la línea roja de abajo, la línea fucsia de abajo, para formar la línea roja de arriba, usando el parámetro delta lambda, sino que el parámetro delta mu sobre la línea fucsia me lo llevo a la línea roja para definir el parámetro mu asterisco. Y entonces ahora tengo una curva roja
que tiene su propio vector tangente, que es este que está acá, que lo voy a usar como representante para hacer la diferencia entre el representante y el u en el punto P. Entonces, ahora sí, lo que voy a encontrar haciendo el cociente incremental que define la derivación es un vector en P, porque voy a estar restando dos vectores en P. Si resto dos vectores en P, obtengo un vector en P. Si lo divido por delta lambda, que es un número, sigue siendo un vector en P. Entonces, todo consiste en reemplazar este término por su representante. Bueno, muy bien, ¿y qué va a dar todo esto? Bueno, como obtengo un vector en P, para responder qué va a dar todo esto, voy a aplicar el resultado a una función. Ya sabemos que los vectores derivan las funciones. Entonces, a ese resultado, que lo voy a indicar con este símbolo, el símbolo de la derivada del i del vector u a lo largo del vector b, por eso decimos que es una derivada direccional, es cómo cambia el vector u, el campo fucsia, a lo largo de las líneas azules de b. Es una derivada direccional, donde entran dos vectores. El que derivamos y el que me da la dirección. Bueno, entonces este es el símbolo para el resultado de hacer esta operación, que aplicaremos sobre una función arbitraria. Entonces, déjenme sacar este 1 sobre delta lambda aquí afuera, y recordar que este representante no es ni más ni menos que la derivación respecto de mu estrella. Entonces, el primer término deriva f respecto de mu estrella a lo largo de la curva roja, la que hemos inventado por el método del dragueo de Lie. Como este vector está definido en P, deriva f respecto de mu estrella y evalúa la derivada en P. Mientras que este otro término es la derivada a lo largo de la curva fucsia que pasa por P, porque eso es el vector u en P. Entonces deriva la función f a lo largo de esa curva que tiene parámetro mu. Es la derivada de f respecto de mu evaluada en P. Estas derivadas, estas dos derivadas que tengo acá, permítanme escribirlas también como cocientes incrementales. Entonces yo digo, si estoy derivando f sobre la curva dragueada, la curva roja, la operación que estoy haciendo es comparar f en el punto Q con f en el punto P, y haciendo la diferencia de f en Q menos f en P, son dos números, f en Q y f en P son números, y lo estoy dividiendo por delta mu estrella. Eso es la derivada de f respecto de mu estrella. Entonces, escribo f en Q menos f en P sobre delta mu estrella. Y además tenía este delta lambda dividiendo, que lo puse acá, y tengo que hacer ahora el límite doble. En realidad este límite doble va para el primer término, porque el segundo término todavía lo dejé expresado como estaba, como 1 sobre delta lambda de f a de mu. Bien, ahora en esta diferencia f de q menos f de p, voy a sumar y restar dos cosas. Como sumo y resto no cambio nada. Acá resto f evaluado en S, acá sumo f evaluado en S. Acá resto f evaluado en R, y acá sumo f evaluado en R. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Que entonces f en q menos f en S, el primer término de esta cantidad, que es la que tengo acá, y que sigue siendo la misma cantidad f en q menos f en p. El primer término f en q menos f en S está comparando los valores de la función entre estos dos puntos. Entonces, esto es como al dividirlo por delta lambda, y delta lambda es la diferencia en lambda entre estos dos puntos, al dividirlo por delta lambda, es el cociente incremental que corresponde a derivar respecto de lambda en Q, no en P. Es decir, yo estoy en Q,
tengo f de q, me aparto un delta lambda, llego hasta S. Hago el cociente entre f de q y la resta entre fq y fs, y bueno, eso me da la derivada de f respecto de lambda en q cambiada de signo, porque acá dice f en q menos f en s, y debería decir f en s menos f en q. Entonces, el delta lambda que tenía acá lo usé para construir esta derivada, y todavía me quedó el delta mu estrella. Bien. Este otro término que está acá me está comparando f en s con f en r. Si yo multiplico y divido por delta mu, me puedo construir entonces con f en s menos fr sobre delta mu, me construyo la derivada de f en r a lo largo de mu, respecto de mu, esto que está acá. Pero ocurre que el delta mu que está acá, habíamos dicho que era igual al delta mu estrella en rojo. Entonces me quedó ese delta mu que lo usé para construir esta derivada, me quedó también multiplicando y dividido por delta mu estrella, pero eso vale 1. Y todavía tengo el 1 sobre delta lambda. Y finalmente tengo el FR menos el FP. FNR menos FP dividido delta lambda es la derivada de F respecto de lambda evaluada en P. Y todavía está dividido por delta mu asterisco. Bien. Entonces, fíjense qué va a pasar, porque esto que calculé acá es solamente este primer término. Todavía lo tengo que juntar con este otro término, ¿no? Entonces voy a tener estos dos términos verdes, un término azul, que es este, y un término negro, que es este que está acá. Los dos términos verdes los voy a juntar enseguida para formar esta derivada. Después tengo el término azul y el término negro, que decíamos que era este. Bueno, vamos a ver los dos términos en verde. ¿Qué es lo que sucede acá? La derivada de f respecto de lambda la estoy evaluando en q y en p. La estoy evaluando en q y en p. Y la estoy dividiendo, estoy restando esos dos valores, el valor de f de lambda en p y el valor de f de lambda en q, los estoy restando y estoy dividiendo todo por delta mu asterisco. Entonces estoy comparando estas dos, las derivadas de f respecto de lambda en q y en p, y estoy dividiendo por delta mu asterisco. Estoy haciendo entonces la derivada segunda de f respecto de lambda respecto de mu asterisco. Estoy haciendo esto. Y con el término azul y el término negro, lo que veo es que estoy comparando la derivada de f respecto de mu en p y en r. La derivada de f respecto de mu en p y en r, y lo estoy dividiendo por delta lambda. Entonces estoy derivando respecto de lambda a la derivada de f respecto de mu en p. Entonces con el término azul y el término negro me construyo esto. Y finalmente, como todo esto lo necesito en el límite en que delta mu y delta lambda tiende a 0, y entonces estas líneas se van juntando, y entonces este delta mu que está acá se va pareciendo al delta mu que está acá, y finalmente entonces derivar en P respecto de mu asterisco en este límite, lo puedo ahora, al final de la cuenta, porque si lo hubiera hecho al principio se me podría haber escapado algún término, podría haber anulado algún término que jugaba en las derivadas segundas, pero al final de la cuenta sí, esta derivada respecto de mu asterisco, cuando delta lambda tiende a 0, y entonces esta línea de abajo se junte con la línea de arriba, puedo reemplazarlo entonces por la derivada mu. Y entonces me queda menos la derivada mu de la derivada de f respecto de lambda evaluado en p, más la derivada lambda de la derivada de f respecto de mu evaluado en p. ¿Y quién es la función f? No importa acá.
la usé para hacer esta cuenta, pero es arbitraria. Lo que tengo que rescatar de la cuenta es que lo que obtuve es un conmutador de derivaciones. Le estoy aplicando a f el vector u, y luego le estoy aplicando el vector b al resultado, y en el otro término que resta estoy haciendo esas dos operaciones, pero en orden inverso. Entonces, lo que le estoy haciendo a f es aplicarle el conmutador entre b y u, y evaluar en p. Y entonces, desembarazándome de f, lo que puedo decir es que la derivada del i de u a lo largo de b, que era lo que estábamos poniendo acá, si yo me deshago de f, la derivada del i de u a lo largo de b es igual al conmutador entre b y u. El conmutador entre dos vectores es un vector, y como es un vector, es una derivación, es un personaje del espacio tangente. Bueno, ese vector, el conmutador entre dos vectores, resultó lo mismo que lo que se obtiene con el mecanismo del dragueo de Lie para generar el representante de un vector que está en otro espacio tangente vecino, en el espacio tangente del punto P. En muchos textos directamente se introduce el conmutador y se lo llama la derivada de Lie. Lo que pasa es que uno se queda con la sensación de que, bueno, para mí una derivada es haber hecho en algún momento un cociente incremental. ¿De qué cociente incremental puede salir un conmutador? Bueno, muy bien, ya sabemos de qué cociente incremental sale. Bueno, puede ocurrir en todo este procedimiento del dragueo de Lie que cuando yo me llevo esta línea fucsia de abajo dragueada hasta el punto P, la línea roja coincida con la línea fucsia de arriba, la línea fucsia que pasa por P. En ese caso se dice, en ese caso la derivada daría 0, es decir, si yo haciendo el dragueo de Lie reproduzco en P el mismo vector que tengo en el punto desplazado, entonces quiere decir que el vector 1 cambia a lo largo de B, y que por lo tanto su derivada de Lie da 0. Es decir, en términos del conmutador sería que el conmutador se anula. Bueno, en ese caso diremos que el vector U, el campo U, es Lie dragueado por el campo B. Toda vez que el conmutador entre dos campos se anule, uno es Lie dragueado por el otro. En realidad no importa cuál, porque el conmutador es antisimétrico, así que podemos verlo como B conmutador con U o U conmutador con B. Bueno, fíjense que si sucediera eso, es decir, si el resultado de arrastrar las líneas, un delta lambda, me llevara a que la línea de abajo coincide con la línea de arriba, es decir, que esta línea roja punteada coincide exactamente con la línea fucsia de arriba, eso significaría que los delta lambda, el parámetro lambda y el parámetro mu también, porque también como el conmutador lo puedo ver tanto como la derivada de Lie de u respecto de b, como la derivada de Lie de b respecto de u. Así que lo mismo ocurriría si dragueara las líneas azules a lo largo de las líneas fucsias. Y entonces eso querría decir que entre las líneas azules y las líneas fucsias, en estos cuadriláteros se formarían, digamos, lados de igual variación de los parámetros. Es decir, el delta lambda tomado acá me llevaría exactamente a este punto sobre la línea fucsia, no me llevaría a la línea roja punteada que está dibujada acá. Y lo mismo con los delta mu, haciendo el dragueo al revés. Eso quiere decir que si yo tuviera, entonces, si esto fuera en dos dimensiones y ocurriera esto, bueno, directamente lo que me está diciendo es que lambda y mu, digamos, tienen el mismo comportamiento que tienen las coordenadas, y que los campos u y b son los campos de las líneas coordenadas. Serían los campos dA de mu, dA de lambda, formarían una base coordenada. Si yo me encuentro n vectores linealmente independientes
que cada uno de ellos es Lie-dragueado por todos los otros, entonces los parámetros de esos n vectores linealmente independientes forman un sistema de coordenadas en la variedad, o al menos en una región. Esto tiene que ver con la situación de cómo determinar si una dada base es holónoma o anolonoma. Y ya habíamos visto al principio de todo que la condición que debe cumplir una base para hacer la condición necesaria que debe cumplir una base para ser holónoma es que los vectores conmuten. Bueno, ahora vemos que si los vectores conmutan, los parámetros de esos vectores se constituyen en un sistema de coordenadas, porque cierran los cuadriláteros como pasa con los sistemas de coordenadas. Bueno, definido así la derivada del i de un vector a lo largo de otro vector, uno se envalentona un poco porque dice, bueno, acá está el concepto natural de derivada. Bueno, momento. Es decir, tengo acá un concepto natural y lo que me queda por hacer es extenderlo al resto de los tensores, que es algo que vamos a hacer enseguida. Pero atención, tan bueno este concepto no es decir, no nos va a servir para todo lo que necesitamos, porque imagínense, por ejemplo, el vector cuadriaceleración de una partícula. Vector cuadriaceleración consiste en ver cómo varía la cuadrivelocidad de la partícula a lo largo de la línea de universo de la partícula. Esto es cómo varía u, la cuadrivelocidad de la partícula, a lo largo de u. La derivada del i de un vector a lo largo de sí mismo da automáticamente 0. Así que, para definir una cuadriaceleración, esto no va a servir. Servirá para otras cosas. Así que si bien lo podemos extender, como lo vamos a hacer ahora, a todo tipo de tensores, esto no quiere decir que tengamos resuelto el problema de derivar vectores a la hora de hacer física. Hay todavía algunas derivaciones muy importantes que no se pueden hacer de esta manera, que tendrán que requerir de otro tipo de definición, de otro tipo de establecer representantes de vectores en un punto vecino, y todo esto que vimos hoy acá. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero ahora, para terminar la clase de hoy, vamos a extender la definición de derivada del i a todo tipo de tensores, y en primer lugar a 0 formas. Entonces, la extensión, es decir, la definición de una derivada del i, de una función de una 0 forma, bueno, es natural, digamos, no hay otra forma de hacerlo, es la definición natural, ¿no? Yo ya sé derivar una función a lo largo de b. Eso es lo primero que hemos definido. Los elementos del espacio tangente los hemos pensado originalmente como derivaciones de funciones. Así que la derivada del i de una función a lo largo de b es directamente definida de esta manera, como lo que ya sabíamos. Es el vector b aplicado a f. En términos de dragueo del i, digamos que el representante de f es directamente la f en lambda más delta lambda. Significaría eso, ¿no? Bueno. Ahora que sabemos qué significa la derivada del i de una función, podemos establecer un par de propiedades de la derivada del i antes de ir a la derivada del i de tensores en general. Bueno, ya dijimos que la derivada del i de u respecto de b es menos la derivada del i de b respecto de u, porque el conmutador es antisimétrico. La regla de Leibniz. Podemos establecer una regla de Leibniz para el producto entre una función y un vector, porque ya sabemos derivar función y derivar vector. Entonces, podemos verificar con esta definición de la derivada del i de una función que se cumple una regla de Leibniz. Esto es una demostración sencilla que les queda para ustedes. ¿Cómo son las componentes del vector derivada del i de u respecto de b
en una base coordenada. Bueno, esto es algo que ya hemos hecho en realidad cuando lo hicimos con la base anolonoma y todo eso. Así que no lo quiero repetir para no aburrir, pero recuerden directamente, desarrollábamos cada vector en una base coordenada y bueno, hacíamos la conmutación. Y en la conmutación había unas derivadas segundas de ambos lados que se cancelaban y quedaban solamente derivadas primeras de las componentes de los vectores. Quedaba esto que está acá, que renombrando los índices mudos, quedaba esto que está acá, y finalmente, bueno, perdón, ahora renombrando los índices mudos, acá al I lo llamo J y al J lo llamo I, entonces me queda, o al revés, perdón, al J lo llamo I acá, y al I lo llamo J acá, entonces me queda una derivada parcial I en ambos términos que saco de factor común, y bueno, entonces este paréntesis corresponde a la iésima componente del vector derivada del I de U respecto de B. La iésima componente es entonces todo esto. Que esto es un buen objeto geométrico no nos tiene ya que preocupar. Todo el procedimiento del dragueo del I fue geométrico. Y así fue como llegamos al conmutador. Pero si todavía nos preocupara, podríamos ver acá mismo qué ocurre con estas componentes en base coordenada cuando cambio de base coordenada. ¿Se transforman como componentes de un vector en base coordenada? Porque, ojo, si yo cambio de base coordenada, acá con UI me va a quedar una derivada de coordenadas nuevas respecto de coordenadas viejas, o viceversa. Y entonces acá va a quedar una derivada segunda de coordenadas nuevas respecto de coordenadas viejas. Pero aquí va a pasar lo mismo, y entonces esas derivadas segundas, renombrando los índices adecuadamente, van a quedar multiplicadas por BU en ambos casos, y esos dos términos se van a cancelar gracias a este menos. Y solo van a quedar términos con derivadas primeras que finalmente, reacomodando correctamente, nos van a mostrar que efectivamente estas cantidades se transforman como componentes de un vector en base coordenada. Así que todo eso está perfecto. Ahora, ya que tenemos este resultado recuadrado, observemos otra cosa. La derivada del I de U no solo deriva a U. Este término que está acá es una genuina derivada direccional de las componentes de U a lo largo de B. Es la proyección de las derivadas parciales de las componentes de U en la dirección de B. Tiene todo el aspecto de una derivada direccional, solo que ese término por sí solo no transforma como componente de un vector. Necesita el otro, la ayuda del otro para justamente balancear esa derivada segunda que va a quedar ahí molestando. Necesito esa compensación. Para lograr esa compensación, entonces, el dragueo del I, lo que finalmente está haciendo es meter un término que tiene derivadas de B también. Pero yo hubiera pretendido que el vector B estuviera acá solamente para darme la dirección de derivación, y no para compensarme ese término molesto involucrando a las propias derivadas del campo B. Bueno, pero fíjense que era de esperar que aparecieran las derivadas del campo B. Y esta es la esencia de la derivada del I. Era de esperar porque el procedimiento del dragueo del I usa el comportamiento del campo B no solo en P. Necesito el campo B, que es el campo azul, en un entorno de P para llevarme esta línea fucsia hasta la línea roja. Tengo que saber cómo se comporta B, el vector B, en un entorno de P, y por lo tanto tengo que saber cómo son las derivadas de B. Y eso es lo que ha pasado. Por eso acá B y U quedaron en pie de igualdad. U es derivado, pero también B es derivado. Cuarta propiedad, si B fuera un vector de la base coordenada, tomemos el vector número 1, la derivada respecto de x1.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las componentes de los vectores de la base coordenada? Y las componentes de los vectores de la base coordenada en la base coordenada son unos o ceros. Así que en ese caso, esto se anula. Y me queda solamente esto, con esto una delta de Kronecker. Entonces, la iésima componente de la derivada del I de U respecto del primer vector de la base coordenada es la derivada parcial de las U sub I respecto de X1. Y así con cada vector de la base coordenada. Otra propiedad, esto ya queda para que hagan la demostración ustedes o la busquen, pero bueno, como el conmutador es un vector, yo podría hacer la derivada del I respecto de, en la dirección de un conmutador. Y eso es igual al conmutador de las derivadas del I. Otra propiedad también para ser demostrada es la identidad de Jacobi, que es esta propiedad que está acá. Bueno, finalmente, ¿cómo extendemos la derivada del I a tensores de cualquier tipo? Vamos a empezar con la derivada del I de 1 formas. Entonces, yo voy a proponer que la derivada del I de una unoforma sea tal que valga la regla de Leibniz. Quiero decir, si yo derivo una cero forma, una función, ya sé cómo se deriva, esa función podría ser, por ejemplo, la aplicación de una unoforma a un vector. Eso es una cero forma. Si yo pretendo hacer valer la regla de Leibniz, puedo decir que esto se tendría que poder reexpresar como la derivada del I de omega aplicada a U, más omega aplicado a la derivada del I de U. Este término es conocido porque yo sé derivar U respecto de B. Este término, este primer miembro es conocido, y entonces de aquí podría despejar lo que quiero definir ahora, que es la derivada del I de una unoforma. Entonces, les dejo para ustedes, es un ejercicio de la guía, creo, obtener que las componentes de la derivada del I de una unoforma en base coordenada se escriben de esta manera. Tiene un sabor a lo que acabamos de ver para los vectores, pero acá va un más, no un menos. Y entonces, con esta misma idea de hacer valer la regla de Leibniz, podemos seguir y lograr definir una derivada del I para tensores de cualquier tipo. Por ejemplo, si yo pretendo que valga la regla de Leibniz ante el producto tensorial, tendría que ocurrir esto. Y entonces, bueno, un tensor de cualquier tipo se puede descomponer en las bases coordenadas duales o no coordenadas. Y bueno, y usando simplemente esta regla de Leibniz ante el producto tensorial, como ya sé cuánto vale la derivada del I de unoformas y de vectores, automáticamente tendría la derivada del I de cualquier tensor. Y en particular, ejercicio nuevamente, las componentes de la derivada del I de un tensor cualquiera a lo largo de un vector, siempre es a lo largo de un vector. Y siempre da un tensor del mismo tipo. La derivada del I de un vector es un vector, la derivada del I de una unoforma es una unoforma. Las componentes de esa unoforma, vean el índice acá abajo, son estas que están acá. Bueno, en el caso de un tensor de cualquier tipo, por cada índice de arriba, la cosa va a funcionar como sucede con los vectores. Va a haber una derivada parcial proyectada sobre el vector B, que es el de acá, menos el correspondiente término que va a contener la derivada del vector B. Y así por cada índice de arriba. Y con los índices de abajo va a pasar exactamente lo mismo. La derivada direccional ya está, este es el primer término, pero por cada índice de abajo va a haber un término que contiene las derivadas de las componentes del vector. Es decir, esto hay que repetirlo para este esquema para todos los índices contravariantes y todos los índices covariantes. Así es como van a ir apareciendo los términos compensadores para evitar las derivadas segundas que aparecerían inevitablemente en este primer término cuando se haga un cambio de base coordenada.
Finalmente, un par de propiedades más sin demostración. Pueden consultar el libro de Schutz. La derivada de una unoforma, perdón, no de una unoforma, de una p-forma cualquiera, respecto de un vector b cualquiera, se puede llevar a esta expresión. Como es la derivada del i de una p-forma, tiene que dar por resultado una p-forma. ¿Cuál es esa p-forma? Bueno, esa p-forma se puede igualar a el resultado de contraer omega con b, es decir, saturar la primera ranura, esto me daría una p menos 1 forma, y tomarle la derivada exterior, eso me da una p forma, más la derivada exterior de omega, eso me daría una p más 1 forma, con la primera ranura saturada por el vector b, lo cual me devuelve una p forma. Y la segunda propiedad interesante es que para una p forma cualquiera, la derivada del i conmuta con la derivada exterior. Bueno, perfecto. Con esto terminamos